Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Muy buena tarde. A nombre de Macmillan Profesional, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión tan especial que tenemos el día de hoy sobre un tema muy interesante para todos nosotros. Antes de iniciar, quiero hacerles algunas recomendaciones. Pues el ponente nos va a indicar en qué momento podemos participar mediante el chat para responder algunas preguntas y participar. Y también al final de la sesión, pedirles que nos ayuden con la encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante, pues estarnos renovando y cambiar lo que sea necesario cambiar. El día de hoy tengo mucho gusto de presentarles a ustedes al maestro Víctor Hugo Lara Granados. Víctor es un editor importante en la editorial, es parte de nuestro equipo y bueno, él es psicólogo egresado de la UNAM, tiene una maestría en educación, en neurocognición y aprendizaje. Actualmente está inscrito en el doctorado en ciencias de la familia con la línea de investigación en educación. Ha sido docente por 15 años en los niveles de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Por 10 años fue director de nivel medio superior, conoce perfectamente esta área, este nivel. Y desde hace 13 años es gerente editorial en el nivel de bachillerato, donde ha sido responsable de la publicación de más de 100 libros de texto para los subsistemas de la DGB, de DGETI, de UNAM, bachilleratos autónomos, bachilleratos particulares, entre muchos otros, así como de elaborar y publicar objetos de aprendizaje y materiales digitales para distintas plataformas. Es autor del libro De la teoría a la práctica para explicar la reforma integral de la educación media superior. Víctor, pues bienvenido y bueno, pues si te parece, vamos a iniciar con esta temática que pues para los maestros es muy interesante porque ¿cómo asegurar el aprendizaje en el bachillerato? Entre los contextos que tenemos, entre las propias situaciones del nivel educativo, pues los maestros tienen muchos retos. Víctor, bienvenido, adelante. Gracias, Lidia. Buenas tardes a todos los profesores que el día de hoy nos acompañan. De antemano agradezco su participación para ello. Y bueno, pues el tema que tenemos sobre la mesa en este momento, cómo asegurar el aprendizaje en bachillerato, es un tema muy ambicioso. De entrada, asegurar el aprendizaje no es una de las palabras más sencillas, sin embargo, buscaremos en la medida de lo posible cómo hacer que esto se vuelva más asequible. De entrada, por ejemplo, quisiera plantearles un poco que cuando en la editorial hemos hablado acerca de lo que es el aprendizaje, lo queremos ver como un proceso formativo. Y este proceso es un proceso que se va logrando poco a poco, donde se adquieren conocimientos, se adquieren saberes para poderse aplicar en la vida. Entonces, aprendizaje en un término práctico puede llevarnos desde la resolución de problemas, aplicación de conocimientos, hasta lo que podemos desarrollar en términos de formación en distintos niveles educativos, académicos. Entonces, el aprendizaje es en todo momento y ese aprendizaje se da para toda la vida. Entonces, ¿cómo asegurar el aprendizaje? Hay que estar haciéndolo continuamente. Es la única forma de poder asegurarlo. Gracias, Lidia. Gracias, Víctor. Pues mira, algo que los maestros nos preguntan mucho es, bueno, para este sentido del aprendizaje, del logro de los aprendizajes, ahora
con este nuevo término desde el 2011 que se acuña de aprendizajes esperados, y que, bueno, pues en el caso de bachillerato se ha implementado en los programas. Bueno, sabemos que nuestra serie Praxis es una serie que está muy pensada desde ese enfoque y buscando cumplir con la línea de los programas. Pero algo que nos preguntan los maestros, ¿qué es Praxis? ¿Por qué Praxis? ¿Por qué este término? ¿Y qué es lo que contribuye Praxis para este logro de aprendizajes? Cuando planteamos el término praxis, no lo queremos ubicar en el término marxista. O sea, para todas las ciencias sociales, el término praxis tiene un sentido, pero para los que se encuentran fuera de las ciencias sociales, la idea es que praxis es práctica. Y lo que nos está comentando ahorita Lidia con esta pregunta tiene mucho que ver en el sentido de lo que hacemos día a día. Cuando nosotros estamos hablando de los programas de estudio, nos hacen un gran énfasis de manera directa en que los chicos tienen que estar adquiriendo continuamente conocimientos y los tienen que poner en práctica. Praxis es esto, poner en práctica de manera directa todo lo que los estudiantes van adquiriendo. Y en este sentido, pues lo que buscamos nosotros con Praxis en práctica es trabajar de manera inmediata como un apoyo para todos los docentes. Y esto nos permitirá a nosotros tener cuestiones de material que sea muy práctico, que sea flexible, este material que le dé una facilidad de uso. Esto es muy importante para nosotros y Praxis es práctica. Y por ello mismo, pues, ahorita que hablemos un poquito más con relación a todo nuestro modelo, que espero las preguntas giren en torno a ello, los libros que ustedes conocen de Praxis son libros que se encuentran en un formato totalmente reversible. Tenemos separados contenidos teóricos, información netamente de lo que puede ser un cuaderno de trabajo. Pero eso espero poderlo hablar un poquito más adelante. La idea ahorita es poner praxis significa práctica y en la medida en que el estudiante practica, adquiere conocimientos y tiene aprendizajes para toda la vida. Sí, es muy importante esto que nos comentas, Víctor, porque efectivamente el término de pronto nos lleva como a estos momentos históricos, ¿no? Que bueno, pueden desviarnos, pero a mí me parece que el sentido de la serie, como lo vamos a mostrar en un momento, esta parte de lo teórico y lo práctico, en ese sentido, puede darles a los maestros una forma de trabajo muy concreta en cada uno de estos apartados. Y bueno, para los maestros algo que es sumamente importante trabajar y que nos lo comentan mucho es cuando llegan las diferentes editoriales a presentar sus materiales, pues a ellos reciben tanta información que pues incluso a veces nos confunde, ¿no? ¿Es una editorial o es la otra? Sin embargo, bueno, nosotros sabemos que nuestros materiales tienen justo este gran diferenciador que los hace lograr, ¿no? Hacia el aprendizaje, esta consolidación, este encauce hacia el aprendizaje. Pero, ¿qué es este elemento? ¿Cuáles son? Porque yo sé que son muchos, los elementos que le permiten a nuestra serie destacarse. Porque, bueno, para los maestros va a ser mucho más sencillo el día de hoy que nos acompañan los maestros que algunos conocen ya el material, pero algunos no lo conocen, tener esta definición de esto es lo que diferencia a nuestros materiales con respecto a otras propuestas educativas, pues va a ser mucho más sencillo para ellos identificarlos. ¿Cuál sería para ti que tienes a tu cargo y en esta visión educativa tuya tan compleja y tan amplia? ¿Cuál es este material, este punto de diferencia entre nuestros recursos y otros materiales? Bien, el principal diferenciador es que Praxis está pensado para el apoyo a los docentes y está pensado desde los docentes. Esto significa una cuestión básica. Los profesores, al momento en que ellos están trabajando en las escuelas,
tienen una decisión en qué es lo que quieren hacer. Mi principal diferenciador que voy a encontrar contra otras editoriales es que Praxis me permite la libertad de decidir qué quiero trabajar, a lo mejor en cuestión de información teórica, o qué quiero trabajar en cuestión práctica. No significa que forzosamente tengo que leer la teoría para poder hacer la práctica. Hay estilos distintos de profesores, distintas cuestiones de formación. Y aquí es cuando hablamos que está pensado para los profesores y desde los profesores. En la experiencia docente que he tenido junto con un sinnúmero de personas que definimos esta serie, platicábamos básicamente qué es lo que necesita un profesor en el aula. Y con base en ello pensamos en este tipo de material. Primer diferenciador es que está pensado a las necesidades de un aula. Segundo momento, en este diferenciador me puedo ajustar a las necesidades muy particulares de lo que pueda hacer cada uno de los profesores. Voy a pensar a lo mejor en un profesor en un estilo tradicional que a mí me funcionó en la vida. Vengo formado en una educación tradicional y eso me permitió desarrollarme a lo que soy el día de hoy. Entonces, la educación tradicional también forma. No es algo que en la actualidad deje de, sigue existiendo, pero bueno, los modelos tienden a adaptarse sobre los estilos de aula, necesidades de los estudiantes. Entonces, Praxis me puede funcionar para un profesor que le gusta que los chicos tengan información. Entonces, pueden trabajar el apartado teórico, él puede pedir la lectura de un tema y a partir de esta lectura, subrayado de ideas tópico o ideas principales, responder algunas preguntas muy dirigidas por parte de él o solicitar algún tipo de organizador gráfico con la información que están leyendo. Y en forma posterior, pedir que los estudiantes hagan algunas actividades prácticas posteriores a revisar la teoría. Eso podría ser en una cuestión de un profesor, en una idea muy tradicional. Pero puedo encontrarme con profesores que actualmente pues, están en este proceso de transformación, en donde necesitan tener muchos apoyos para los estudiantes y apoyos también para ellos. Entonces, Praxis lo que busca es, en su apartado teórico, tener información, pero le va dando apoyos en lo que nosotros llamamos secciones complementarias, que se encuentran en las partes finales de las páginas o en algunas de ellas. Perdón, ¿no te escuchamos? Discúlpame, ¿qué te parece si les vamos mostrando? Tenemos listo el libro de historia. ¿Tú me indicas o quieres que lo Por favor, comparta? vamos a aprovechar con el libro, si me apoyas en el apartado teórico. Y aquí retomo la idea, o sea, tenemos nosotros una cuestión básica. Vamos a trabajar ahorita con un libro de historia. Vamos a ver en las sesiones, la sesión del día de hoy, distintos materiales. A pesar de que todos tienen una metodología similar, tienen características propias por lo que corresponderían a los campos formativos. Entonces, aquí, por ejemplo, pedí ahorita el bloque 4 de lo que es historia. La idea es tratar de apoyarnos y mostrar distintos usos. Pues hablaba yo de para un profesor que está en este proceso de transformación, requiere trabajar información teórica y que a la par los estudiantes trabajen con cuestiones prácticas. Entran de manera directa a poder hacer ejercicios, actividades. Y esto es algo importante. El cuaderno de trabajo está definido por algo que se denomina una tipología didáctica. Cada uno de los elementos que se presentan, desde lo que pueden ser los distintos momentos de la evaluación, porque también cubrimos esta necesidad de la evaluación, el profesor va a encontrar herramientas de apoyo. Tienen un sentido muy específico, lo que es un ejercicio, lo que puede ser una actividad o una actividad TIC. Entonces, bueno, voy a aprovechar que está aquí el libro ahorita para retomar lo que habíamos hablado. Para un profesor que quisiera algunas cuestiones muy particulares en un estilo de que busca que los chicos obtengan información, por lo que voy a encontrar aquí es de manera directa cuestiones de referencia. Puede pedir que comiencen a hacer su lectura, los chicos van haciendo la lectura, van trabajando, haciendo subrayado, insisto, y bueno, el profesor puede ir controlando los temas. Mucho de ello tiene que ver, se pide el subrayado, a veces un resumen, o se le pide que haga un organizador como puede ser un cuadro sinóptico, o podría ser una línea de tiempo posiblemente, dependiendo lo que esté trabajando el profesor didácticamente. Y ya posteriormente pasar a cuaderno de trabajo si lo requiere en una cuestión complementaria. Nos hemos encontrado en plática con profesores que un profesor tradicional lo que quiere es información
y él genera sus propias herramientas o instrumentos para generar esta cuestión práctica de los estudiantes. Es un estilo muy respetable. Un profesor que está en un proceso de transición, insistimos, por ejemplo, ¿me podrías apoyar nuevamente con lo que es la introducción, por favor, Lidia, para Claro, poder guiar esta idea? claro, La introducción, sí, sí, la introducción siempre va a tener una cuestión didáctica muy específica, contextualizar. Desde lo que nosotros tenemos una entrada de bloque, siempre hay una imagen que contextualiza. No estamos manejando una típica imagen, lo que buscamos es que sea ya desde él un detonante didáctico que le permita al profesor de manera directa poder ubicar. Y aquí, por ejemplo, este tema globalización y búsqueda de alternativas a problemas actuales, a partir de este tipo de imágenes, el profesor puede comenzar a ubicar cuál es la temática y poner a los estudiantes a que expliquen qué están viendo él en esta imagen a partir de lo que es el gran tema. Si nosotros pasamos a lo que es la introducción en la siguiente página, pues de manera directa me estaría conduciendo a lo que nosotros ubicamos como la contextualización. Estamos explicando qué es lo que va a haber en este bloque. Y aquí consideramos lo que son estos contenidos que nos están dando los programas de la DGB, ubicamos las habilidades con los que se van a trabajar, tenemos en consideración el aprendizaje esperado y nos permite a nosotros hacer esta contextualización. Y tenemos de manera directa algo que le llamamos ahí un indicador de la práctica. Si puedes subir un poquito, Lidia, por favor. Estos son los indicadores que tenemos nosotros, que se encuentran en las columnas izquierda o derecha, donde invitamos a que se pueda resolver algo en el cuaderno de trabajo. Y aquí, con base en la introducción, con los saberes que tienen los estudiantes, Lidia hace un rato nos hablaba de aprendizajes esperados, y los aprendizajes esperados siempre toman la base de lo que tienen los alumnos con lo que llegan de asignaturas similares de semestres previos o de grados previos. Y esto nos permite a nosotros tener la contextualización. Entonces, puedo tener de manera directa esta evaluación diagnóstica a partir de la introducción. Se invita a que se pueda resolver en ese momento. Sin embargo, el profesor puede considerar que no hay necesidad de hacer la lectura de la introducción y pedir la resolución de la evaluación diagnóstica, o definitivamente no pedirla en este momento si no está avanzando más los temas. La idea es que siempre una evaluación diagnóstica es el inicio para conocer cómo están los estudiantes, con base en lo que tenemos de estos aprendizajes esperados. Entonces tengo yo aquí ya lo que es esta introducción y yo ya me puedo estar guiando a un cuaderno de trabajo y comenzaré con lo que es el desarrollo. Entonces un profesor que hablábamos que está en el proceso de transición, pues necesita información y necesita inmediatamente referir a que los chicos hagan algo. Si yo continúo en la revisión del primer tema, si puedes bajar por favor, Lidia, nos vamos a estar encontrando que comienza la revisión del tema. El profesor puede comenzar con los estudiantes a hacer esta lectura o pedir que la hagan de manera independiente, y en forma posterior le va a aparecer a él nuevamente un indicador para que el chico pueda comenzar a hacer algunas cuestiones prácticas en el cuaderno de trabajo. Esto significa algo muy importante. El profesor puede, con base en la información que se está revisando, tener un referente práctico donde se ubique lo que son las habilidades que van a estar trabajando los estudiantes. Por ejemplo, aquí ya me pide hacer un ejercicio y la cuestión de hacer un ejercicio es algo que le permita, con base en la información, poderse responder. Eso significa ejercicio. Entonces, puedo yo pasarme de manera directa y comenzaré a hacer un ejercicio en el cuaderno de trabajo. Aquí tendríamos ya, por ejemplo, una idea con ello. Se le pide hacer una relación de columnas con base en la información que ya se leyó. Se puede hacer de manera directa este ejercicio. Y bueno, el profesor podrá tener la oportunidad de, si los estudiantes en este momento están comprendiendo el tema que se está revisando. Entonces, esa es la primera idea. Profesor que está en transición, trabaja a la par, trabaja la teoría
junto con lo que es el cuaderno de trabajo. Y hay algo muy importante que hablaba hace un rato, hay cuestiones que le ayudamos a destacar información como ideas claves. Son este tipo de información que están como balazos de información tipo revista, que es un tamaño de letra más grande y le ayuda a él y al estudiante a ver una cuestión clave de lo que es el contenido. Entonces ahí tiene un primer referente como una de las claves. Si yo continúo y el profesor continúa en su revisión de lo que van a ser las siguientes páginas, la idea es que él va a tener nuevamente, o sea, continúa la revisión, va a tener nuevos ejercicios con los cuales puede o actividades. Las actividades son más complejas que un ejercicio, porque ya implican movilización de saberes. Esto es, ya los chicos ya no solamente tienen esta información, sino tienen que relacionarla con otras tantas cosas con lo que ellos están trabajando. Y no solamente de la asignatura, en algunos momentos se pueden ubicar aspectos de transversalidad con otras asignaturas por la información que se está manejando. Entonces, la actividad ya tiene un grado más complejo de lo que obtenemos nosotros a partir de lo que sería un ejercicio. Y esto nos permite de manera directa un trabajo con habilidades. Si pudiéramos pasar, por ejemplo, a la página 95, Lidia, por favor, para ubicar aquí algunas cuestiones sobre los complementos. Bien, para el profesor que hablamos que está en transición, en las partes inferiores de algunas de las páginas vamos a encontrar con secciones complementarias. Estas secciones lo que le permiten al profesor de manera directa es obtener información adicional y con base en esta información adicional profundizar aún más en los temas. Entonces se le dan este tipo de sugerencias, se les dan páginas web en donde lo que se busca, por ejemplo, es que se profundice más en el tema. Si no se busca más profundidad, no hay necesidad de búsqueda. Si se busca a partir de esta sugerencia, es algo muy guiado y le permite de manera al profesor tener esta relación con la información que se encuentra en el desarrollo del contenido. Entonces son información adicional. Si continuamos nosotros, pues voy a encontrar imágenes y estas imágenes jamás han estado pensadas como una cuestión de que el texto se vea bonito, sino lo que se busca de manera directa es que se ubique como contenido gráfico y que aporte a un texto. Entonces, por ejemplo, aquí se estaban hablando cuestiones de manera directa o en este momento se está hablando de toda esta América socialista y lo que se está ubicando entre los ricos y pobres. En este momento que es el contenido que nos daba el programa de estudio, pues bueno, encontramos a principales representantes centroamericanos y esto nos ayudaría a ubicar quiénes son y también entender esta ideología, qué es lo que se está buscando. Yo puedo continuar revisando el material, pero hay algo muy importante. Y por ejemplo, Praxis está pensado también por una característica para el profesor en dosificación. Y esto significa que a nivel de lo que es una de las dosificaciones, pues nos va a llevar a nosotros a que el profesor siempre tenga cuestiones de apoyo. Por ejemplo, ahorita Lidia nos estaba apoyando a presentar lo que es la guía con la cual se trabajan los textos. Entonces, puedo encontrar la diferencia entre un apartado teórico, un apartado práctico y qué significan cada uno de sus elementos y dar la explicación en qué consisten. Entonces, aquí tenemos nosotros la explicación de lo que es praxis, las intencionalidades didácticas de qué es un apartado teórico, qué es un apartado práctico. Y después vamos a poder encontrar de manera directa los elementos que tiene y qué es lo que está aportando cada uno de ellos para que el profesor determine en qué momento. De hecho, actualmente, y una cuestión importante que se tuvo con lo de la pandemia, el trabajo a distancia, para los profesores en este momento el trabajo con praxis fue muy idóneo, porque podían los chicos revisar la teoría de manera independiente y en reuniones en clase virtuales podían trabajar con el cuaderno de trabajo. Y esto fue algo indispensable que permitió una cuestión muy adaptada. Entonces, encuentro yo todo lo que es el apartado teórico y después qué es el apartado práctico, explicando los elementos que nos dan de manera directa en los distintos momentos de evaluación.
¿Qué es la evaluación diagnóstica? ¿En qué consiste? Después, ¿qué es la evaluación formativa? ¿Y cuáles son los elementos que voy a tener? Aquí ya voy a encontrar que tengo ejercicios, voy a encontrar actividad, voy a encontrar de momento actividades tipo TIC, voy a tener actividades de TIC que le denominamos nosotros como aplicación, con un doble P, con esta idea de una tipo app para hacer una diferenciación. Son actividades TIC, actividades de habilidades socioemocionales. Las actividades socioemocionales de manera directa están totalmente relacionadas con el programa Constrúyete. Este programa Constrúyete que podemos ubicar para lo que es la educación media superior, y el programa Constrúyete pues se divide a partir de distintas dimensiones, tiene 3 dimensiones, y estas dimensiones son fáciles de poder ubicar con lo que son los distintos momentos del bachillerato. Por ejemplo, encontrábamos nosotros que la dimensión Conócete pues se trabaja recomendable para primer y segundo semestre, relaciónate tercer y cuarto semestre, y lo que es Elígete para quinto y sexto semestre. Y a su vez, dentro de ello, pues vamos a encontrar las distintas habilidades, como habilidades específicas. Lo que hemos hecho nosotros es, a partir del contenido de cada uno de los distintos bloques, trabajar con lo que son las habilidades socioemocionales del programa Constrúyete, con las distintas habilidades específicas, indicando cuál es esta que se va a lograr, y el profesor tenga una guía para poder conocer lo que van a hacer sus estudiantes. Entonces, en esto que nos está presentando Lidia, podemos ubicar lo que son los momentos del apartado teórico, los momentos del apartado práctico, saber qué estoy haciendo con cada uno de estos elementos y poder lograr con ello un mejor uso de lo que es el material. Y una cuestión muy importante que vamos a encontrar nosotros va a ser en la parte final, en el apartado práctico, cuaderno de trabajo, lo que es una actividad de integración. Esta actividad de integración permite de manera directa trabajar a partir de pequeños proyectos, y aquí hablo pequeños proyectos, que pueden partir del aprendizaje basado en proyectos y no seguir una metodología de método de proyectos, que es muy distinto a un ABP. Entonces, puedo tener en lo que es este tipo de actividades de integración, y siempre vamos a encontrar una lista de cotejo para un apoyo para el estudiante a lo que debe de tener. Y cerraremos con lo que es la evaluación final correspondiente a una pequeña batería de reactivos con relación al contenido del texto, que le pueda fungir en algún momento al profesor en aspectos de evaluación como tipo examen. Y luego aquí mismo pues, ubicaremos lo que son las competencias genéricas y disciplinares que nos piden trabajar los programas. Lidia, no sé si con esto tenemos... Me gustaría mucho, Víctor, que les mostramos la parte teórica y ahora les explicabas la parte práctica, pero me gustaría que vieran el material. Y bueno, también recordarles que estas estructuras, esta estructura que Víctor nos comparte de los materiales, justo están fundamentadas en estos procesos ahora tan de moda que a veces hasta mal utilizados están, pero que se está hablando mucho de la neuroeducación. Y bueno, la neuroeducación justo explica que se requieren soportes visuales para la comprensión del aprendizaje, que se requieren análisis, se requiere reflexión, que es justo esto que nos has estado comentando. Es decir, no solo compartirles que si bien esta es la estructura de nuestro material, esto está definido y está orientado para que el proceso de aprendizaje del estudiante se vaya construyendo, se vaya consolidando, que bueno, finalmente es el tema de nuestra charla el día de hoy, y que no quede solamente con esta idea de, bueno, tienen su material y tiene estas secciones, sino que cada una está pensada con un propósito didáctico y de procesos cognitivos que se fueron mencionando,
para lograr asegurar, dice en nuestro título el día de hoy, que muy bien lo señalaba Víctor, pues es muy ambicioso, pero hacia allá es a donde vamos con este material, ¿no? Buscamos justo ese nivel ambicioso que queremos lograr. Y bueno, aquí tienes en pantalla la parte práctica, Víctor. Ahora sí. Perfecto. Bueno, una cuestión muy importante es considerar. En el libro nosotros tenemos un giro. Puedo estar revisando un apartado teórico, el profesor puede estar trabajando con el apartado teórico y inmediatamente, de acuerdo a donde se haga la señalización, pasar al apartado práctico. Este simple gesto, este simple movimiento de dar la vuelta es un rompimiento cognitivo, conductual para lo que se está haciendo. Da la sensación de hacer algo totalmente distinto. Y esa sensación tiene que ver directamente con cuestiones de aprendizaje, tiene que ver con este cambio que Lidia ahorita nos hablaba de cuestiones neurológicas, pero hay una parte muy importante, o sea, hacer el rompimiento, este movimiento. Muchas veces nos dicen es que se pierde la información. Cuando el estudiante está siendo guiado por material y por el mismo profesor, el hacer el movimiento y pedirle que trabaje con ello le permite de manera directa regresar a la información, ubicarse, entender que hay información teórica y en forma posterior poder trabajar con el cuaderno de trabajo. Aunado a ello, Praxis también tenía una fundamentación muy clara. Y digo, esta fundamentación tiene que ver que es una creación de un libro preuniversitario. En término superior, los estudiantes cuando llegan a la universidad con un libro de texto, y aquí no quisiera hablar mal de la competencia, pero es uno de los análisis que tenemos, sigue un formato tradicional, un poco de información, actividad, información, actividad. Pero cuando los chicos llegan a la universidad o cuando nosotros llegamos a la universidad en su momento, no encontrábamos actividades, encontrábamos información. Y a partir de la información teníamos que discernir, buscar, y aplicábamos distintas habilidades y tenía que ver con habilidades del pensamiento. Entonces, por eso quisimos hacer este material tipo preuniversitario. O sea, estoy en teoría, giro y puedo entrar al cuaderno de trabajo. Y esto ya es un rompimiento cognitivo-conductual, ubicar en distinto espacio al estudiante y esto le permitirá trabajar de una manera diferenciadora. Y me faltaba hablar, y antes de entrar con el cuaderno de trabajo, Lidia, lo que hablábamos, hemos hablado de dos tipos de profesores. Ahora, hablemos del profesor que es el que nos pide directamente DGB o el que nos están pidiendo en todo momento, que es el profesor que se ha convertido en un facilitador. Y aquellos profesores que son facilitadores, pues de manera directa parten siempre de lo que saben hacer los estudiantes. Y para ellos pueden comenzar a trabajar desde el cuaderno de trabajo. Pueden pedir que los chicos comiencen la resolución de actividades con base en lo que saben, con base en búsqueda de información adicional para hacer las actividades y referirse a la parte teórica solamente para concretar. Es otro estilo de profesor y el cuaderno de trabajo también está pensado para este estilo. Entonces, ¿qué es Praxis como libro? Es una herramienta de apoyo a los docentes. Esa es la funcionalidad que tenemos en Praxis. Cuaderno de trabajo pues me va a ayudar de manera directa a poner en marcha todas las habilidades que los estudiantes han adquirido. Entonces hablamos de 3 momentos de la evaluación, lo que tenemos como la evaluación diagnóstica, que nos permite ubicar saberes previos. Y aquí es muy importante saberes, porque no solamente vemos conocimientos, sino también hablamos de habilidades y también encontramos lo que se ha denominado cuestiones valorales o actitudinales, como no lo manejan en el programa de estudios. Los chicos comienzan a responder esta evaluación diagnóstica pensadas con base en lo que son también los aprendizajes esperados y los mínimos que requieren ellos para tener en este momento los conocimientos para un nuevo bloque de contenidos. Entonces, tengo la evaluación diagnóstica. Si yo continúo en el cuaderno de trabajo y me paso a una siguiente página, comenzaría ya lo que llamamos nosotros evaluación formativa. Y aquí hay una cuestión sumamente indispensable. Sea cualquier ejercicio
actividad de aplicación o lo que tenemos como una actividad HS, siempre van a estar ubicadas por un verbo. Y este verbo le permite al profesor determinar qué es lo que están haciendo los estudiantes, qué tipo de habilidad van a desarrollar. Y esto ya es una guía. Y no significa que todo lo que se pone en un cuaderno de trabajo sea que se tenga que trabajar o resolver. El profesor selecciona con base en su planeación cuáles son las que él va a trabajar. Nosotros sugeriríamos que se trabajaran todas, pero sabemos que hay algo indispensable, las horas clase, las horas que se tienen en grupo, las horas que los estudiantes dedican, y cada una de estas actividades tienen un tiempo de ejecución. Entonces, el profesor tiene que determinar cuáles son. Si él puede hacer algunas en el aula y algunas dejar para casa, sería lo más recomendable. Sin embargo, si no se han hecho, no hay actividades que se denominen encadenadas, que si no hice la actividad 3, no puedo hacer la actividad 4. Todas son actividades netamente indistintas. Por ejemplo, aquí esta es una actividad tipo TIC. Le pido a los chicos que van a investigar acerca del proyecto económico chino de la nueva ruta de la seda. Se les pide hacer la lectura a partir de una cuestión guiada. Después se le pide la organización, y aquí hay algo muy importante, cuestiones sociocognitivas, y en ello vamos a encontrar la gran diferencia. Nosotros sí consideramos el referente teórico de lo que son las cuestiones socioculturales, y esto implica que el chico debe de trabajar en equipos, debe de trabajar en pares, debe de trabajar y socializar la información, ponerla siempre a debate y con base en ello poder modificar todo aquello que él tenga en este momento y que se considere que no ha sido adecuado o reafirmar lo que él está trabajando. Entonces, siempre va a haber una cuestión de socialización en cualquier tipo de actividad. Y aquí esta actividad que veamos de tipo TIC, o sea, los chicos comienzan a hacer, a ver información, leer, ver videos y después van a hacer aquí ellos, con base en la información, van a hacer un trabajo desde responder preguntas, desarrollar y hacer unas conclusiones para integrarlo de manera directa en un producto y ese producto es el que será socializado. Entonces, es importante retomar cualquier tipo de actividad que se haga, ejercicio, siempre tiene una condición que va a hacer el hecho de un verbo que va a guiar. Estamos ahorita en un libro correspondiente a quinto semestre. En este libro, los chicos ya han desarrollado habilidades previas y por ende los programas nos enfatizan mucho que los chicos deben de indagar, investigar, crear, generar. Entonces, por eso el tipo de verbo que se utiliza en este momento le va a permitir al profesor determinar el grado de lo que están teniendo como parte de avance. Entonces, todo esto correspondería de manera directa a lo que es parte de la evaluación formativa, invitando a los profesores e insistiendo, no todos los que están aquí significa que tengan que ser resueltos. Considerará él cuáles sí, cuáles no, y generará sus propias estrategias. Nos han dicho en algunos momentos, es que son muchas actividades, en otros momentos nos dicen, son pocas actividades de aprendizaje lo que se encuentra en el cuaderno de trabajo. Si pensamos nosotros que esta asignatura está pensada aproximadamente para 64 horas a lo que es el semestre de clase, ¿cuántas horas el chico tendría que invertir para la resolución de todas las actividades? Entonces se considera siempre por 3 en educación, o sea, lo que es en clase multiplicado para el tiempo independiente que el estudiante tiene que desarrollar en cuestión propia en casa. Tenemos la actividad de habilidades socioemocionales. Hace rato hablábamos que están de manera directa ubicadas a partir del programa de Constrúyete. Hablamos de lo que es la habilidad que se va a trabajar y la habilidad específica. Se le pide aquí hacer una lectura. Con base en esta lectura va a determinar sobre lo que son algunos puntos muy específicos y va a llegar a una concreción para el manejo de las emociones y ponerlo en voz de con sus demás compañeros
para poder determinar qué tanto el manejo de las emociones le permite a él y a los demás ubicar qué es lo que están haciendo. Y no significa que las actividades socioemocionales tengan que trabajarse desde un punto de vista con teorías psicológicas. No, no va por ahí, el programa jamás lo ha marcado de esta manera, el programa de Constrúyete. Lo que busca es que cualquier profesor de cualquier asignatura reconozca que en los contenidos de la asignatura se pueden trabajar con cuestiones socioemocionales. No tiene que estar dirigido únicamente por las cuestiones de psicólogos o pedagogos. Cualquier profesor lo puede poner en marcha y socializará en la parte final. Si yo paso a una siguiente parte, yo ya voy a entrar hacia lo que va a ser parte de la evaluación final, una actividad de integración, insistiendo, tiene mucho que ver con el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, y esto le permite poder ubicar en algunas cuestiones de trabajo independiente para presentar una actividad que engloba al aprendizaje esperado correspondiente de manera directa a ese bloque. Asimismo, poder integrar todo lo que van a ser las cuestiones de sus habilidades que se desarrollaron y la cuestión actitudinal. Siempre tener una postura y estas posturas también tengan que ver con aspectos del trabajo con sus compañeros. Una lista de verificación con algunos de los puntos importantes que se deben de considerar para la elaboración de este tipo de actividad. Y cerraríamos con lo que es la evaluación final. Insistimos, esto tiene que ver con una serie de elementos, de ítems, que permitirá al profesor que se trabaje como un examen final, si así se quisiera denominar. Todavía en lo que es la última reforma, sí es válido hablar de exámenes. Entonces, bueno, esto pudiera darle al profesor la apertura de un examen de contenidos. No estamos hablando aquí de cuestiones actitudinales, estamos ubicando contenidos. Entonces, son a partir de los contenidos qué tanto los domina el estudiante y los pone de manera directa en una resolución. Entonces, aquí es la evaluación y el profesor puede trabajarlo con una escala de lo que él determine en cuestión para obtener una calificación. Entonces, esto es a grosso modo y nos permite trabajar con los tres tipos de profesores. Cada uno trabaja de manera distinta. El tradicional, un profesor que está en un proceso de cambio o lo que es un denominado como facilitador. Y el material le permite poderse ubicar al respecto. Y Víctor, y también comentarle a los maestros que están el día de hoy, aquí ya más de 100 maestros que tenemos conectados, que estoy mostrando el sitio tal como ellos podrían tenerlo si deciden adoptar nuestros materiales en el formato digital. Y bueno, como han podido observar, la navegación es muy, muy sencilla. Y bueno, que además los maestros que estuvieron trabajando con estos materiales ahora, pues con la distancia social que se marcó por el contexto que tuvimos, bueno, pues desde aquí podían trabajar perfectamente el material. Cuando los alumnos compran las licencias para entrar a la plataforma, bueno, pues es esto que estabas mencionando. Con solo darle un clic, ellos ya tienen acceso a estas secciones que las tienen en el apartado teórico, pero también las pueden tener desde aquí, junto con algunos otros recursos que les van, que se van indicando. Entonces, pues también es algo muy práctico desde la parte de recurso para el docente. Así que, bueno, pues es un material que, por lo que nos estás comentando, en efecto nos ayuda con el logro de los aprendizajes, estos procesos mentales con nuestros estudiantes. Pero fíjate que algo y creo que se marca muy bien puede ser un gran diferenciador en relación a otros materiales. Algo que para los maestros también es, cuando estamos dando clases, Víctor, tú también has tenido esta oportunidad, algo que siempre nos implica un reto es la planeación. Y entonces, cuando vamos a hacer planeación,
a lo mejor quizá los maestros de la vieja escuela, ahora ya todo con el apoyo de las tecnologías, pero sacábamos un libro y sacábamos otro del mismo tema o alguno que complementara y teníamos la computadora prendida y buscábamos y además necesitábamos los formatos que la escuela nos da y además hacer el diseño didáctico, que bien lo mencionas cuando no somos pedagogos, pues es un reto porque tenemos que estar pensando qué requiere el estudiante en cada momento, que ya nos lo describiste muy bien. Por ejemplo, la evaluación, cómo hago una evaluación diagnóstica y luego ahora cómo un diseño, una evaluación formativa y luego cómo hago esta diferencia entre una actividad y un ejercicio. Pero además el programa me pide incluir lo de habilidades socioemocionales. Entonces, cómo armar todo esto para un docente que es especialista en historia o en química o en física, pues resulta ser un reto importante para ellos. Y bueno, yo sé que nosotros tenemos diferentes recursos para el maestro. Esto que nos explicaste como estructura del libro, me parece que pues ya les da un diferenciador y sobre todo una idea de cómo se puede trabajar. Pero tenemos cuestiones muy puntuales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Víctor? Bueno, quiero empezar, Lidia, cuando hablabas de los profesores de la vieja escuela, cuando comencé en el año 1992 a dar clase, nos daban los formatos y llenábamos a mano. O A sea, mano. teníamos que llenar nuestros formatos a mano. Y estos eran entregados a la coordinación o dirección para tenerlos siempre que llegara la supervisión. No te aceptaban a máquina de escribir, tenían que ser a mano. Así que nos llevábamos cada inicio de semestre en algunas instituciones varios días en el llenado. Entonces, eso era la idea de la vieja escuela y planeábamos de maneras un poco distintas. Hoy la ventaja que tenemos es que, bueno, ya lo puedo hacer por computadora, guardar y en algún otro momento estar utilizando, pero una de las cuestiones básicas que ofrecemos en Praxis son recursos para la planeación para el profesor. Y esto es un plan de clases. Nosotros dosificamos el libro a partir de lo que es el semestre. Un semestre dura 16 semanas de clases. Estas 16 semanas de clase son las que están de manera directa puestas en práctica. El semestre tiene semanas adicionales porque tengo una semana de inicio, una semana de cierre y dependerá mucho de la planeación. Hay escuelas, sobre todo las particulares, que se pueden ir hasta 22 semanas en algunos casos, dependiendo si es semestre, pues que se denomina como A o semestre B. Por ejemplo, el semestre de agosto a diciembre es un semestre corto, con referencia al de febrero a julio, que es un semestre largo. Hay un poco de variación en las semanas. Pero la idea general para DGB, el semestre dura 16 semanas. Lo que hemos hecho nosotros es pensar en un plan de clases que le permita al profesor, a partir de la dosificación de los contenidos, el trabajo del libro por estas 16 semanas. Entonces, lo que encontramos nosotros es que de entrada el profesor va a encontrar planes de clases, los damos en un doble formato, en un formato o en Word, que es totalmente editable, y esto va con una intención. Tú también comentabas que en ocasiones cada institución tiene sus propios formatos. Tratamos nosotros de unificar a partir de plática con distintas escuelas la información general que se puede encontrar en un plan de clase. Entonces pusimos datos generales, que son los datos generales que nos pedirían siempre insistiendo, desde el nombre del profesor, el plantel, la asignatura, el campo disciplinar, el bloque que se estaría trabajando, las horas que tiene ese bloque y las horas por semana. Entonces, yo ya tengo de entrada una pequeña distribución. Si yo hablo que el semestre tiene 16 semanas y este bloque dura, por ejemplo, 12 horas y doy 3 horas por semana, pues entonces significa que me va a durar 4 semanas de las 16 semanas de lo que tendría. Entonces, trabajamos con información general de lo que es el programa, tomamos en cuenta lo que es los datos del programa de estudio como el propósito de bloque totalmente textual, las competencias genéricas, así como las competencias disciplinares. Ajá, aquí es muy importante nada más tener en consideración, nos hablan a nosotros a nivel de lo que son los planes de clase,
sobre cuestiones de competencias genéricas o disciplinares, más no de sus atributos. O sea, la planeación general nos habla a nosotros de tener las cuestiones generales, no los atributos. ¿A qué refiero los atributos? Pues, por ejemplo, a lo mejor podría tener la competencia 6.1, 6.2 en competencia genérica o la competencia disciplinar 2.1. Nosotros, en forma general, los profesores, las instituciones nos compartieron que ellos trabajan con las cuestiones de lo que vienen siendo la base, la competencia genérica y competencia disciplinar sin llegar a los atributos. Y con base en lo que es el programa Constrúyete, trabajamos el tipo de habilidad socioemocional que se va a tener en este momento. Por ejemplo, retomamos la habilidad general y la habilidad específica. Esto es la primera parte correspondiente al apartado general. Y después vamos a trabajar nosotros con la cuestión de la distribución de esto a lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, estamos hablando ahorita que voy a estar en la semana número 4 y recomendamos nosotros, por lo que es la planificación, que para la semana 4 el profesor trabaje a nivel del apartado teórico de la página 28 a la 34, 6 páginas de contenido teórico. Y va a haber un sinnúmero más de páginas del cuaderno de trabajo. Pero le trabajamos y ubicamos aquí al profesor con lo que él va a tener en el programa de estudios. Nuevamente, qué conocimiento se está trabajando, qué habilidades va a poder ubicar con el desarrollo de este contenido teórico y cuaderno de trabajo. Y si bajamos un poquito nada más, por favor, en esta columna, para ubicar las actitudes y más abajo vamos a encontrar el aprendizaje esperado, con el cual se va a trabajar en esas 6 páginas a nivel del apartado teórico. Entonces, esto ya le permite al profesor ir ubicando la información que le puedan estar solicitando en la escuela. Insisto, hay distintas formas de planeación. Hay quienes planean semanal, aquí podemos tener una planeación semanal. Hay quienes planean bimestral, entonces hay que considerar el número de semanas bimestrales. Hay quienes planean mensuales o quienes planean trimestrales. El número de semanas hay que irla sumando y utilizando este recurso. Y luego vamos a tener en una segunda columna, o sea, en la lectura, estrategias de enseñanza. ¿Con qué le recomendamos al profesor trabajar? Bueno, pues le recomendamos trabajar aquí con una lluvia de ideas y un glosario. Ajá. Le damos algún tipo de video como instrumento con el cual él va a estar trabajando. ¿Y estos dónde los voy a poder encontrar? ¿Qué tipo de video? Bueno, en la parte a nivel de pie de página va a estar referenciado el video con el cual se va a estar ubicando. Esto le puede servir al profesor para trabajar independiente a lo que se plantea en el libro, cuestiones adicionales. Son recomendaciones para el profesor, con lo cual él puede estar trabajando. Pero una cuestión también muy importante, se puede subir un poquito nuevamente, Lidia, para ubicarla al subir, por favor. Ahí estamos. Ajá. Le pedimos al profesor que trabaje con una lluvia de ideas. Aquí hay una cuestión sumamente importante. Definimos nosotros unas cuestiones de unas fichas didácticas, también de apoyo a los profesores. Un fichero didáctico que tenemos ahorita 28 fichas didácticas, donde le explicamos cuál es este tipo de estrategia didáctica con lo cual él puede estar trabajando. Por ejemplo, vamos a encontrar una ficha didáctica que se va a llamar lluvia de ideas. Esta ficha le dice al profesor cómo trabajar con este tipo de recurso y se le dan las recomendaciones. O sea, ¿qué es esto teórico y metodológicamente? ¿Qué habilidades se van a trabajar? Por ejemplo, es esta otra ficha que se llama el triple Q. ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? Este tipo de ficha o de estrategia didáctica se trabaja mucho para las ciencias, por ejemplo, para química, para biología, para física, les permite un trabajo sumamente idóneo. Y también para ciencias sociales, hay muchos profesores que las han adaptado. Las fichas didácticas siempre se manejan en 3 momentos. ¿Qué es la técnica? ¿En qué consiste esta técnica? ¿Cómo se organiza la técnica? Le va una descripción de cómo se organiza dándole la sugerencia al profesor para este trabajo de la ficha y encontrará su último momento. ¿Qué habilidades trabaja? Entonces, esto es muy importante porque la ficha nos dice de manera
qué es, después cómo la puedo organizar y cómo la puedo aplicar en mi clase y puedo determinar qué tipo de habilidades son las que van a estar trabajándose con esta estrategia didáctica. Las estrategias didácticas ya pudimos ubicar, por ejemplo, en qué columna están y le damos una serie de recomendaciones o de fichas al profesor que él va a tener para trabajos. Algo que nos ha ayudado para los profesores, por ejemplo, las habilidades que se están trabajando. Este tipo de habilidades tienen que ver por cuestiones tanto de pensamiento como lo que se han denominado habilidades para la vida. Esto significa es hasta dónde puedo llegar con este tipo de actividades, qué es lo que les permite hacer a los estudiantes. Son unas fichas muy sencillas, son fichas de aproximadamente una página, página y media, a lo más 2 páginas, para que el profesor pueda tener siempre este referente. Se le da el ejemplo de cómo trabajarla y es una estrategia. Insistimos, esto es algo adicional que se encuentran recomendadas en el fichero didáctico. Si me regreso al fichero, por favor, Lidia, nada más ya para tratar de finalizar. ¿Al fichero o al plan de Perdón, clase? al plan de clase. Al plan de clase. Sí, Víctor, y si me permites, algo que me parece muy importante es que, bueno, yo ahorita abrí una ficha diferente, pero de cada estrategia que se sugiere, con esta visión de que los profesores no siempre tienen pues toda la parte didáctica, ¿no? Lo que estás explicando de las fichas es realmente muy valioso y entonces sí le damos un sentido más didáctico hacia el aprendizaje del estudiante con estos recursos ya muy puntuales, ¿no? Y están aquí, se mencionan y tengo un material que no me implica tomar un curso ni ponerme a leer todo un compendio, muy sintético y muy concreto. Y bueno, también les mostraba yo hace un momento que solo es darle un clic para que se descargue y pues podamos ver estas fichas que se mencionan o que hacen referencia desde aquí, desde la dosificación. Adelante, Víctor. Sí. Gracias, Lidia. Bueno, esto también de las fichas tiene una intención. Los profesores que hemos estado a nivel medio superior, pues no llevamos cursos de formación pedagógica, didáctica dentro de las carreras profesionales. Ya existen ahorita también lo que son las competencias docentes y nos piden tomar una serie de cursos para poder tener estas competencias desarrolladas. Pero aún así, pues no podemos manejar todo lo que no nos pertenece a nuestro campo. Damos estos apoyos, damos estas ideas para que el profesor pueda tener herramientas más de apoyo. Muchas de estas herramientas son las que se ocupan más para el nivel. Insisto, es un fichero de 28 fichas que se está dando a lo largo de los 6 semestres. Son fichas de un total apoyo para los profesores. Y mi última columna son las sugerencias didácticas. ¿Qué le recomendamos al profesor trabajar? ¿Cómo trabajarlo? Cómo cuestionar, cómo guiar su clase con relación al apartado teórico, al apartado práctico, y las sugerencias didácticas de manera directa le permiten al profesor este tipo de trabajo. Entonces, la idea de este tipo de planificadores es que el profesor tenga en todo momento una herramienta para poder organizar su trabajo en la semana. Pensamos en la dosificación, insistimos, nosotros un libro lo pensamos sobre lo que nos pide un programa de estudios, cumplimos a cabalidad el programa de estudios, distribuimos por el número de horas que se tienen que ver en cada uno de los bloques y la dosificación, lo que recomendamos que se haga por cada semana para cumplir con los contenidos del libro y con lo que se nos estarían pidiendo a nivel general de lo que sería el programa de estudios. Entonces, damos las sugerencias didácticas, por ejemplo, converse con los alumnos sobre este determinado tema, pídales posteriormente que hablen o enfatice usted sobre estas características. Esta información teórica la tiene el estudiante, pero ahora lo estamos guiando y el profesor tiene este tipo de estrategias, este tipo de apoyo para que él tenga más idea. Entonces, los planificadores lo que nos permiten a nosotros esta plan semanal, esta gran dosificación, que el profesor en todo momento, él tenga una herramienta de apoyo más para lo que es su plan, insistiendo,
Son 16 semanas de clase, 16 planes de clase. Y todavía tenemos un aspecto más que ahorita en este momento no lo podemos ubicar, pero corresponde a la semana, por ejemplo, número 5, que damos ahí la sugerencia al profesor para que pueda hacer una evaluación. Si nosotros pensamos que el ciclo escolar son 16 semanas y hacemos 3 evaluaciones parciales, por lo regular la primera evaluación es a la 5ª semana, segunda evaluación a la semana número 10 y la tercera evaluación a la semana número 16. Entonces, nosotros damos la sugerencia cuando estemos en la semana número 5 que pueda aplicar en ese momento una evaluación, y esa evaluación tiene que ver con algo que hemos hecho que se llama un generador de exámenes, que es exámenes que puede distribuir el profesor por distintas vías, ya sea desde lo impreso o por WhatsApp para sus estudiantes, y con eso tener una retroalimentación de cómo es su proceso. Entonces, esto es algo muy importante de cómo estamos trabajando los materiales. Esto es el apoyo que damos para los profesores puedan estar haciendo su planeación y nos permita de manera directa tener otro instrumento. Asociamos lo que son las fichas didácticas, el fichero didáctico y lo que conocemos como el generador de exámenes, que le permite al profesor entonces planear, organizar sus actividades por lo que son sus tiempos de clase y con lo que le están solicitando de manera directa en su institución. Lidia, no sé si con esto consideras que podemos responder. Sí, no, yo creo que los maestros que lo están observando esto, y me parece un buen momento para abrir por un momento el chat, si te parece bien, para ver qué opinión tienen, qué consideraciones tienen respecto a todos estos recursos que nos estás compartiendo, porque ya los vemos muy aterrizados. Regularmente, pues, algunas sesiones de capacitación con los maestros se van a la parte muy teórica, donde nos explican cómo se dan los procesos neuronales, cómo se dan ahora las sinapsis, que te decía yo, todo el mundo estamos hablando ahora de neuroeducación, pero bueno, cuando vemos aterrizado ya esto en las habilidades de pensamiento que conocemos desde cualquiera de las taxonomías que pudiéramos recuperar, lo vemos a veces como muy teórico, pero cuando estamos ya frente a un grupo, cuando estamos haciendo este trabajo de planeación, de organizar el contenido que queremos trabajar con nuestros alumnos, tener algo así, verdaderamente yo ya me quiero regresar a dar clases a bachillerato, Víctor, porque está ya muy resuelto. Es decir, cuando tienes la formación, y bueno, aprovecho para compartirles un poquito, yo estoy en la parte de la coordinación académica de capacitación en el área de servicios académicos aquí en la editorial. Y bueno, a mí me toca mucho hacer estos análisis de cómo trabajamos este tipo de sesiones para que sean realmente interesantes, para que realmente los maestros se lleven contenido de calidad, pero que además logren estos procesos. Entonces, revisamos mucho cómo estructurar la sesión y eso implica mucho trabajo. Cuando yo veo que ya lo tenemos aquí para nuestros materiales, bueno, pues les estamos ahorrando a los maestros muchísimo, muchísimo trabajo. Y bueno, tenemos ya algunos comentarios. Tenemos también a nuestro compañero que nos acompaña el día de hoy, Jorge. No sé, Jorge, si nos puedes auxiliar con la lectura. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, ¿qué tal, Lidia? Muy buena tarde, maestros y maestras. Y sí, mira, aquí ya tenemos algunos comentarios. El maestro Rafael nos dice, buena tarde, Rafael Acuña, muy clara su explicación, gracias. También tenemos aquí un comentario interesante. Dice, yo he trabajado con su libro de praxis, literal, es una bendición porque es muy estructurado. El material está perfecto, contextualizado y ayuda mucho a los alumnos a su proceso de aprendizaje. Y también tenemos otro comentario por aquí, dice, de manera general, están muy adecuadas a las planeaciones, actividades, problemas y ejercicios en praxis para matemáticas. Perfecto, pues gracias por los comentarios, insistiendo mucho que estos materiales los pensamos desde la práctica docente.
las necesidades de los profesores, y esto de la planeación quisimos verlo un apoyo. No, nosotros nunca hemos considerado la planeación, o mi experiencia insistiendo dentro de ello, que la planeación nos signifique a todos los profesores un gran obstáculo. Lo que buscamos con ello es que tenga estas herramientas el profesor, invitarlos, conózcanlas, son una gran ayuda y no significa que literal las tengan que utilizar, pero les dan una guía de acuerdo a sus necesidades y trabajen las fichas. Las fichas sí están muy pensadas en estas estrategias didácticas que puedan estar utilizando día a día en los momentos específicos. Yo estoy de acuerdo, gracias Víctor, con la maestra Belinda, ¿no? Dice, es una bendición, definitivamente, como dice Lidia, cuando uno ve estos materiales y estos recursos para que el maestro pueda llevar a cabo su planificación didáctica, no hombre, se nos facilita bastante, nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Muchas gracias, maestra Belinda. El maestro Juan Francisco dice, son interesantes las herramientas. Francamente, no las he utilizado de lleno y deseo revisarlas y ahondar en ellas. Les agradezco, pues utilizo el material para Historia de México 2. Lo encuadraré en torno a mis sesiones. Gracias. El maestro Alberto Llamas dice, gracias por la invitación y por darnos a conocer este material. Me parece muy estructurado, solo faltaría conocer los costos, ya que es un factor a considerar para la opción, pensando en los papás. Así es, maestro Alberto. La maestra María Leticia dice, gracias por proporcionarnos ponentes tan relacionados con la didáctica. Perfecto, gracias. Bueno, ahorita las cuestiones de costos no las tengo yo, pero nuestros compañeros del área correspondiente de ventas pues ya podrán acercarse con ustedes, pero sí quisiera hacerles un comentario. Me tocó desafortunadamente mis primeros años como profesor, cuando estaba en bachillerato, que al fin del ciclo escolar los estudiantes literal terminaban su libro al cesto de basura. No teníamos esa conciencia todavía ecológica del reuso de materiales y se deshacían del material. Lo que buscamos con Praxis, y hemos hecho ya algunas ideas de ejercicios. Praxis tiene en el mercado 4 años y hemos preguntado a algunos de los profesores si estos materiales les han permitido a los estudiantes conservarlos a largo tiempo. Y lo que hemos encontrado es que sí, por su apartado teórico, quedan como materiales de consulta. O sea, no es un material que cupo en un momento, dejo de utilizarlo y me deshago de él, sino me queda como material de consulta. Y lo que encontramos en algún momento fue contra la prueba, por ejemplo, Planea, que los profesores les pedían a los estudiantes que revisaran información pues de los semestres o asignaturas previas, ¿no? Y iban y recurrían a sus materiales de praxis, porque la parte teórica les daba esta funcionalidad, regresaban a su cuaderno de trabajo, recordaban algunas cosas, y es más, hasta corregían cuestiones que habían tenido en algún momento que estaban en una parte errónea. Entonces, nos damos cuenta que su apartado teórico puede quedar como un libro de consulta. Por eso el concepto como un libro preuniversitario. Esa es la idea de Praxis en forma general. Entiendo, Víctor, pues no, creo que ya no hay más comentarios, Jorge. Y bueno, sí, creo que ya nos dieron los comentarios. Y ya después de lo de bendición, la parte de la maestra y los maestros que han utilizado los materiales y se han expresado de manera muy agradable, pues digo, estamos completos con eso. Pero no hay comentarios, no hay más chats. Exactamente. Muy bien, bueno, pues, Víctor, a mí me gustaría mucho que nos hicieras también un recuento de una parte que es muy importante. Ya iniciaste un poco al respecto, ya incluso lo mostramos, pero ahorita volvemos a mostrar si es necesario. Los contenidos. Es decir, ya tenemos un programa, como tú ya lo mencionabas, tenemos un programa que determina la DGB, pero este tratamiento que ya también estábamos mostrando hace un momento, de tener una introducción, tener información, una información teórica pues bastante completa, que justo
bien lo refieres, se queda de consulta y luego ya las actividades. Esta estructura, a mí me gustaría mucho que nos explicaras la parte justo de la construcción del estudiante. Es decir, cómo se puede ir el estudiante tejiendo entre el material impreso, que bueno, quienes deciden llevar el material impreso tienen esta versión, quienes deciden llevar el material digital, bueno, pues tienen la versión que les hemos estado mostrando desde un entorno que al dar un clic ya tienen una actividad, que al dar un clic se hace más grande la hoja, en fin, como estas estructuras que hemos estado mencionando, y no sé si quieras que abramos algún otro de los libros y lo vamos siguiendo. Sí, por favor, abramos otro a decisión tuya. Lo que me gustaría es que nos diéramos la idea que Praxis funciona en forma general bajo la misma estructura para todas las asignaturas. Una cuestión muy importante aquí, Lidia. Praxis está pensado de manera directa para los profesores como uno de nuestros recursos de apoyo. No significa que Praxis se convierta en el único material de trabajo. O sea, Praxis es un material que apoya a los profesores. Hay profesores que pueden trabajar de manera directa y único con el material, con todo lo que vendrían siendo sus cuestiones de las distintas secciones, pero habrá profesores que trabajen pues con algunas cuestiones adicionales, complementar información. Entonces, esto nos puede dar una enorme pauta para entender la idea de Praxis. Entonces, Praxis está pensado ser un apoyo para el profesor, una herramienta de trabajo, más no ser la única herramienta. Esto siempre me gusta mencionar porque los profesores, los estudiantes actualmente, pues no quieren quedar solamente con algo, quieren más en cuestión general. Entonces, partimos de tener una base y buscar cuestiones adicionales. Esto es importante y bueno, estoy leyendo al maestro Alberto, perdóname Jorge que ya me puse a leer también el chat, es que él nos dice matemáticas, entonces maestro, aquí estamos en el momento de las complacencias, como en el radio, bueno, creo que ya no se oye radio, pero en el internet, ¿qué grado maestro? Porque tenemos los 4 materiales, entonces, para que podamos abrir el que usted nos indique. Y esto me parece importante, Víctor, porque justo lo que decías, vamos a mostrar cómo esta estructura que parecía como muy de ciencias sociales, también está y está muy bien lograda en el caso de matemáticas. Ya nos dijo el maestro que segundo grado, aquí vamos a abrir matemáticas para segundo semestre. Entonces, adelante, Víctor, te escuchamos. Tú me indicas. Gracias, Lidia. Pues abramos un bloque, por ejemplo, vamos con el bloque 1. Y una cuestión que quiero poner aquí, nuestros autores de matemáticas, de los distintos libros de matemáticas, tienen una gran virtud. Todos son profesores que han estado a nivel de bachillerato, entienden las necesidades de los estudiantes de bachillerato, sus trabajos actuales en términos pues, de desarrollo o profesional les permita a ellos estar pues trabajando a lo mejor en alguna universidad, en algún posgrado, pero han estado en clases de bachillerato. Entonces, algo de lo que me gusta aquí de manera directa con este libro de matemáticas, pues siempre tenemos un gran pretexto de trabajo. Si abrimos, por favor, el apartado teórico, Lidia. Y vamos a encontrar nuevamente la estructura. Comenzamos a hablar de ángulos y triángulos y desde aquí estamos dando un detonante didáctico con la imagen. Viene un pie de página para tratar de ubicar en qué consiste ello, pero ya desde aquí el profesor puede comenzar a hablar sobre la cuestión de dónde en la vida cotidiana podemos ubicar triángulos, rectángulos, figuras geométricas, pero que al final dentro de ello tienen una aplicación y no solamente lo vamos a dejar en la cuestión de información teórica, vemos una aplicación. Si me paso por favor al apartado, bueno, a la primera página, por favor, nuevamente voy a tener aquí una cuestión de la introducción, pero una parte que los autores definieron
muy guiada, es que haya como una pequeña o un pequeño mapa de guía para ubicar qué es lo que van a ver los estudiantes, por ejemplo, a nivel del tema de ángulos, a nivel del tema de triángulos, y en dónde se encuentra la correlación entre ellos. Ubicamos la evaluación diagnóstica que me va a permitir llegar al cuaderno de trabajo. Esta evaluación diagnóstica, los chicos empiezan a responder. Aquí estamos en el entorno digital, pueden responder de una forma digital, guardar su respuesta y enviárselas al profesor, y el profesor ya poder ubicar en qué nivel están los estudiantes. Esto es en el apartado digital. En el apartado teórico lo estarían resolviendo dentro de lo que es el cuaderno de trabajo, que son similares las preguntas que se estarían trabajando. Luego comienzo ya con el desarrollo de los temas. O sea, comienzo con el desarrollo de los temas, comienzo con lo que son los ángulos, y nuevamente, una cuestión muy importante, en matemáticas, los profesores siempre nos han pedido que los chicos puedan tener práctica inmediata a lo que están refiriendo, a la información que se está trabajando. Y aquí lo que nosotros trabajamos es por el establecimiento de definiciones específicas para lo que van a tener como contenidos duros. Entonces damos esa definición del contenido duro, se explicarían las definiciones y con base en ello se haría un primer ejercicio. Si bajamos un poco la página, por favor. Damos ahí una pequeña explicación, se da una figura y a partir de la figura se explica qué es lo que están encontrando, desde lo más básico que nos están pidiendo, como los contenidos que deben de tener los estudiantes. Y después, si me paso a la siguiente página, pues voy a comenzar a tener ejercicios. Si yo me voy a nivel, por favor, Lidia, ¿me podrás apoyar? Nos vamos a la cuaderno de trabajo para ubicar los ejercicios, que esto es algo muy primordial en matemáticas. Insisto, nos piden que haya una cantidad amplia de ejercicios. Esta sería la evaluación diagnóstica que estarían haciendo en este momento en el cuaderno de trabajo. La que veíamos hace un rato era en el entorno digital. Aquí es a nivel del cuaderno de trabajo en cuestión impresa. Si me paso a la siguiente página, insistir nuevamente, tenemos los ejercicios y tenemos ahí el verbo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hace rato veíamos que estábamos en un libro de quinto semestre y ubicábamos que había indagar, investigar. Estoy en segundo semestre, y lo que me están pidiendo en este momento son definir, reconocer, aplicar. ¿Sí? Los tipos de verbo me están guiando con ello. Y tengo ejercicios muy sencillos, pero que le permiten al estudiante poner en práctica lo que está refiriendo de manera directa en la parte teórica. Pues son ejercicios. Vamos a tener problemas, y un problema es una de las mayores genialidades que podemos encontrar en parte de las cuestiones de nuestro, y digo genialidades, y perdón que lo diga dentro de estos términos, pero genialidad, porque un problema es distinto a un ejercicio o a una actividad. Un problema te contextualiza, te pone la información y tú tienes que trabajar como resolutor con hipótesis, es decir, qué es lo correcto para poder llegar. Y entonces vamos a encontrar que entre los estudiantes va a haber distintas formas de llegar a un resultado con distintos procedimientos. Y hoy esto es totalmente válido en los nuevos esquemas de la enseñanza de las matemáticas. No hay un solo proceso, hay distintos procesos que me permiten llegar a una solución. Los caminos son distintos. Y hace un rato Lidia ha enfatizado mucho sobre cuestiones neurocognitivas. Pues esto es la parte de donde encontramos lo neurocognitivo, resolución de problemas con distintos pasos, distintos caminos. Los problemas los encontramos en matemáticas y en ciencias, ¿sí? Vamos a continuar con ejercicios. Aquí podemos hacer un recorrido, y si yo estaría trabajando, pues por ejemplo, con un primer tema, de acuerdo a lo que es programa de DGB, pues si me voy dando cuenta la cantidad de ejercicios. Con una cuestión también importante, hay una gradualidad entre los ejercicios. Va a haber ejercicios que tienen inciso A, inciso B, inciso C, y cada uno de estos incisos
son de gradualidad. Partimos de lo simple a lo complejo. Ponemos nuevamente problemas para cuestiones en práctica, pero tratando siempre aquí a los profesores de matemáticas los invitaría a que nos apoyen con la lectura de la guía. ¿Qué significan los problemas? Ahí damos una explicación de lo que es un problema, qué hace el estudiante para resolver un problema, cómo trabaja con las hipótesis y cómo se pueden dar distintas cuestiones de soluciones para ello. Y después llegar en una conjunción entre grupo a un único procedimiento que pudiera ser algo global, pero enfatizando que hay distintos caminos para llegar a ello. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí cuestiones de distintos tipos de actividades. Ya no encuentro solamente ejercicios o problemas, llego a actividades en donde estoy trabajando de manera directa con saberes, integración de saberes, trabajo con las cuestiones de aplicación. En algunos momentos les van a pedir trabajar con un software. En algunos momentos, por ejemplo, aquí se trabajó con Python. No miento, perdón, donde está Python es en física, un lenguaje de programación abierto, se le dan los códigos a partir de una página y lo que buscamos es que los chicos puedan trabajar con Python a nivel de las actividades de aplicación. Perdón, aquí confundí la asignatura, aquí trabajan más con nivel de lo que son software. Ya de momento me encuentro que estoy en el problema 9 y todo ello va con la cuestión de gradualidad. Buscamos que la mayor parte de ejercicios o actividades puedan quedar resueltas dentro del cuaderno de trabajo. Para llegar de momento, por ejemplo, aquí ya ubicamos las actividades en la página anterior, por favor, Lidia, de aplicación que hablábamos hace un rato, como actividades de tipo TIC. Los chicos empiezan a trabajar, aquí van a trabajar con GeoGebra, va una modelación específica, han venido modelando previamente ya con GeoGebra, pero aquí ya viene una cuestión muy específica para el desarrollo de GeoGebra. De hecho, me voy a salir un poquito de ello. Trabajamos recientemente una cuestión para toda la parte de materiales para la pandemia, en un entorno que se llama Bachillerato 360, con planes de clase para cuestión híbrida, y trabajamos con una cuestión denominada aula invertida. Y ahí dimos una serie de sugerencias desde cómo trabajar el profesor en casa y lo que pueden estar haciendo los estudiantes. Si regresábamos a una cuestión híbrida en la división de grupos, cómo trabajar con los grupos en cuestiones mixtas y estar trabajando y modelando. Y ahí los autores de estos libros nos hicieron las aplicaciones demostrables. Entonces, ahí fue una parte muy importante porque a partir de videos hacían la demostración y era más sencillo que los estudiantes lo pudieran trabajar. Y por favor, Lidia, si nos pasamos ya a la siguiente página para ubicar la actividad socioemocional. Nuevamente, en todas las asignaturas, hablábamos hace un rato, trabajamos nosotros la cuestión socioemocional. En matemáticas se está trabajando la parte socioemocional y a lo mejor aquí con un tema muy específico, qué es la frustración y cómo afecta a nuestra vida. Y después la van a aterrizar en cuestiones muy particulares sobre lo que fue cuestiones de su propio desarrollo, de su propia formación a nivel de vida, cómo lo están haciendo y relacionarlo en algunas cuestiones muy específicas con lo que son los contenidos. Si me paso a las siguientes páginas, lo que voy a estar encontrando de manera directa, pues es la actividad de integración a partir de ejercicios que los chicos tengan muy claros. Trabajamos nuevamente con un método basado en problema, basado en proyecto, basado en caso, su lista de verificación al final, con lo que debe de tener como cumplimientos mínimos, y cerraríamos con lo que es la evaluación final, con este examen, por denominarlo, con contenidos generales. Y si se dan cuenta, pues es una estructura similar. Habíamos visto historia, ahora veo lo que es matemáticas. Mi único gran diferenciador en este momento tiene que ver con la sección que estamos denominando aquí problema, como esta cuestión de actividad didáctica. Exactamente. Y Víctor, creo que llegamos a este punto que además estamos casi por cerrar nuestra sesión, pero no quisiera dejar de lado
esta parte de la evaluación que ya mostramos cómo viene en el libro, ya mostramos cómo viene en el entorno digital, pero tenemos, y mencionabas tú hace un momento, otro de nuestros espacios digitales en la editorial, justo para la construcción de la evaluación. No sé si antes de mostrar el generador de estas actividades de evaluación, quieras mencionar alguna otra cosa respecto a la estructura del material, o nos podemos ir directo a la práctica para que los maestros vean esta práctica de elaborar un examen a partir de reactivos, de una base de reactivos que tenemos. Perfecto. Nada más antes de entrar a esto del generador de exámenes de esta evaluación, comentarles a todos los profesores, este generador de exámenes es una base de 100 ítems considerados sobre lo que son las evaluaciones en los 3 periodos. Es decir, están en promedio de 34, 33, 33 ítems para lo que pueda ser un examen parcial. Este examen parcial el profesor lo puede generar y al final del ciclo puede llegar a ser un examen final integrando de los 3 exámenes parciales, considerando los 100 reactivos, seleccionar aquellos que considere que le dan la pauta para hacer una evaluación de manera global o la parte final en aquellas instituciones que acostumbren a hacer este tipo de evaluación, porque hay una gran diversidad de necesidades de instituciones y considerar que esto está hecho con base en una metodología de lo que es el Ceneval, nos permitió trabajar con diferentes estilos de reactivos y con base en la metodología de Ceneval están de manera directa hechos estos reactivos. Entonces, pues dejo a Lidia en esta explicación. Gracias, Víctor. Bueno, pues mostrarles que este espacio que ustedes observan, que es justamente el sitio que mencionaba, que es un complemento de todos nuestros entornos que tenemos, que todos están vinculados y que de una o de otra manera nos van llevando y nos van orientando sobre los diferentes recursos que acabamos de mencionar, que el fichero, que en este caso es el generador de exámenes, que la planeación que ya les mostrábamos en formato Word. Todo esto lo van a encontrar en estos entornos, dependiendo de a cuál entren, porque está diversificado. Pero un punto importante que nos preocupa mucho a los profesores es esta parte del generador de exámenes. Es decir, ¿cómo elaboro yo reactivos que estén realmente bien diseñados? Ustedes saben que elaborar un reactivo no es hacer una pregunta, sino tiene que tener una intención para realmente darnos cuenta de si nuestro estudiante está construyendo este nuevo contenido, este aprendizaje, lo está incorporando en sus nuevos procesos y pues verificarlo, incluso hasta elaborar las opciones de ese reactivo, tiene una serie de pasos técnicos muy particulares. Lo que mencionaba aquí Víctor es que, bueno, en este recurso que es el generador de exámenes, no tenemos más que llenar. Por ejemplo, aquí vamos a elaborar un primer parcial, vamos a pensar que fuera hacia marzo. Este es para mi grupo A y quizá yo quiero ponerle de una característica especial que es para el turno matutino. Entonces, guardamos. Bueno, yo aquí ya tenía escrito antes, pero ustedes simplemente escribirlo y con eso ya generamos nuestra evaluación. Como bien decía Víctor, es un generador muy amplio, muy vasto. Y bueno, ahora que vamos a entrar para editarlo, a ver qué queremos, porque tenemos 100 reactivos y a lo mejor no queremos hacer un ejercicio de evaluación de 100 reactivos. Recuerden que la evaluación la podemos considerar pues en diferentes momentos, quizá para un parcial, pero también lo podemos usar como un ejercicio que les queremos compartir para clase o para tarea o incluso una guía de estudio para estos temas que hemos trabajado. Bueno, de aquí yo tengo 100 reactivos, puedo hacer una serie de filtrados, si lo quiero para una primera evaluación o una segunda evaluación, o por tema, dependiendo del tema que quiera yo trabajar,
o incluso ya una vez que selecciono el tema, pues hasta por aprendizaje esperado los podemos definir. Pero también puedo tenerlos todos, ya que haya hecho algún filtrado, y lo único que vamos a hacer es, como estos reactivos ya están definidos por la editorial, simplemente seleccionamos qué reactivos tenemos y con eso los agregamos a mi evaluación y de esta manera ya estamos generando. Yo agregué aquí 3 reactivos. También tengo la oportunidad de crear mis propios reactivos yo como docente, reactivos de opción múltiple. Simplemente ponemos la pregunta y ponemos ahora el listado de respuestas. Pensemos que esta es la respuesta A. Agregamos una segunda respuesta que sería la B, y esta respuesta B es la que va a ser correcta, y agregamos una tercera respuesta que pensemos que será la respuesta C. De esa manera estoy haciéndolo muy velozmente por el tiempo, pero pues ya tenemos nuestra pregunta y nuestras opciones de respuesta. La seleccionamos y la agregamos a nuestra evaluación. Y de esta manera yo ya tengo 4 reactivos. Con esto yo ya hice una evaluación, 3 preguntas de las que vienen del banco de reactivos que ya les mencionaba y una cuarta que yo generé. Con esto yo ya puedo tener una vista previa, puedo descargarlo en un PDF si ya estuviéramos en los entornos presenciales donde les voy a repartir el examen, lo imprimo, lo descargo, lo imprimo y se los entrego. Pero también tengo esta otra opción, si es que seguimos a distancia, pues en línea simplemente ya tengo aquí una posibilidad de tener esta evaluación. Se activa este menú y lo que me va a decir es cuántos exámenes, cuántos alumnos vamos a trabajar. Pensemos que tenemos 25 alumnos y de esa manera pues voy a generar 25 exámenes, porque va a ser un examen para cada estudiante, como lo haríamos de manera impresa, y tengo la opción de enviárselos por correo electrónico. Ahora les muestro cómo se abre directamente mi ventana del correo. Aquí solamente pondría yo la dirección de alguno de mis estudiantes y les envío este enlace que los va a llevar directo al examen junto con este código. Este código lo que me va a permitir es que el alumno tenga su examen personalizado. Es decir, ese examen solo va a ser para mi estudiante. Aquí les muestro cómo es el acceso al estudiante. Aquí el estudiante lo único que hace es poner el código y de esa manera tenemos ya el acceso. Aquí me lo marcó porque se me fue un espacio, ese es un tema importante. Y con eso entramos al espacio del estudiante, me pide ingresar el nombre, vamos a poner aquí mi nombre y ya tenemos las preguntas. Aquí voy a responder al azar para que ustedes vean la practicidad de esto. Aquí los estudiantes van seleccionando nuestra respuesta y finalmente nuestras 4 preguntas. Si se fijan, cambiaron de posición y aquí me dice que obtuve 5 puntos, me da cuál es la respuesta correcta, cuál es la incorrecta, y aunque el estudiante no lo envíe, porque aquí tendría que darle enviar, pero no se preocupen, aunque él no le da enviar, ustedes ya van a tener en el espacio del entorno la evaluación con los datos y el puntaje que obtuvo. Entonces, si se fijan, es algo muy sencillo de trabajar. Bueno, esta es una muestra que les queríamos compartir, pero bueno, de esa manera tenemos nuestro espacio para generar estas preguntas, una evaluación, además de todas estas que ya Víctor nos mostró, que son espacios para pues para la evaluación, porque vamos evaluando todo el proceso, Víctor, ¿no? Pero aquí ya tenemos algo que nos ayuda muchísimo. Pues hemos llegado ya al momento
de más preguntas y respuestas. Si tuvieran los maestros algún otro comentario, alguna pregunta en particular, también les voy a compartir en un momentito más el enlace para que puedan entrar a conocer libremente una parte de estos recursos, de estos materiales. Busquen su libro y van a encontrar alguna parte de todos estos recursos y que lo puedan conocer. Así que esto en un momento, y mientras tanto pues abrimos el espacio de preguntas. Víctor, no sé si algún otro comentario. Pues solamente con los profesores de antemano, lo que estoy leyendo en el chat, muchas gracias a todos por el uso de Praxis. Sabemos que es una herramienta y que ha sido funcional, y sobre todo a partir de estos comentarios sabemos que es la funcionalidad. Agradezco de antemano. No, al contrario, Víctor, como siempre, el que puedas acompañarnos en estos espacios para los maestros, que quién más que la persona que construyó la serie, que entendió la necesidad de los profesores, que tuvo la práctica, porque, bueno, Víctor tiene, pues ya nos platicaba una historia importante en la docencia y en la docencia de este nivel. Así que su visión de estos materiales pues es muy ligada a las necesidades que tenemos todos nosotros como docentes. Adelante, Jorge, no sé si nos ayudes con los comentarios de los profesores. Sí, claro que sí. Y sí, definitivamente el agradecimiento de maestros y maestras se ha hecho ver aquí en el chat. Y hay dos preguntas. La maestra Erika dice, ¿existe material para la asignatura de lengua extranjera, inglés? Y tenemos otra pregunta de la maestra Alejandra Campos que nos dice, ¿su plataforma es compatible con Google Classroom? Sí, no sé si quieres responder, Víctor, o quieres que las... Con respecto a la primera, y te dejo la segunda. Con respecto a inglés, no tenemos material de praxis para la asignatura de inglés. Sin embargo, Macmillan tiene el material para las asignaturas de inglés de 1 a 4, pero no siguen la metodología de praxis porque hay una metodología muy específica que ha pedido DGB para la enseñanza y el aprendizaje de inglés. Entonces, nosotros dentro de Praxis no lo cubrimos, pero la editorial a partir de Macmillan, del sello de Macmillan, sí cubre y cumple con estos materiales. Sí, sí, les vamos a compartir también el enlace por si hubiera alguno de los maestros que les interese los materiales de inglés, que bueno, pues somos casas hermanas, así que también les dejo aquí el enlace por si hubiera algún otro maestro de inglés y lo quisiera consultar. También ya en el chat, para todos los que nos están acompañando, les dejamos el enlace para que conozcan con mayor detenimiento el material de praxis, el CRD que puedan conocer. Ahí están libres, pueden entrar a cualquiera de las asignaturas y lo van a poder conocer. Y la pregunta del entorno, le quiero mostrar directamente a la maestra que lo compartía. El material, en efecto, esta plataforma está perfectamente compatible con Classroom. Se hacen vinculaciones y de esa manera pues los maestros no tienen complicación si están utilizando estas plataformas, estas otras plataformas. Así que sin problema, maestra, tienen ustedes esta parte de vinculación. Muy bien, pues aquí un comentario también de la maestra Jenny Fernández. Dice, he tenido la oportunidad de usar de manera constante Praxis y es muy funcional. Muchas gracias al ponente, de quien me queda más claro sobre matemáticas. Y finalmente la maestra Aurea dice que hay algunos recursos para biología. Perdón, la maestra Diana Hernández dice, ¿y para temas selectos de biología? Bien. Maestra, no tenemos materiales para las áreas específicamente. De hecho, es algo de lo pensado que estábamos analizando por sacar, pero nos llegaron actualmente noticias de cambio próximamente de programas de estudio. Entonces necesitamos analizar la nueva propuesta de programas para hacer algo adaptado a estas nuevas necesidades que llegue de cuestión oficial, y ahí estamos considerando para las otras asignaturas. Llegamos solamente hasta asignaturas de sexto semestre dentro del campo de formación básica.
Gracias, Muy bien. Víctor. Y bueno, aquí mostrarle, perdóname, Jorge, No, adelante. nada más para mostrarle a la maestra que aquí está cuando creamos una clase dentro de nuestro entorno, tienen para crearla desde Classroom o incluso desde Microsoft Teams. Entonces sí, le quería yo mostrar a la maestra. Adelante. Agradecemos mucho, Lidia. No, pues, finalmente, agradecimientos para los dos. Y nada más por ahí la maestra dice, gracias por darnos a conocer estos otros recursos digitales. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues, Víctor, nuevamente, muchas gracias. De verdad, un placer. Me parece que llegamos a un nivel de conocer con mucho detalle este material que ya de por sí estamos muy enamorados de él, pero ahora con estos detalles que nos fuiste llevando, creo que va a ser todavía más y ya lo ves directamente con los comentarios de los maestros. No nos queda más que agradecer. Jorge, no sé si quieres ayudarnos con esta parte. Pues sí, maestros, recuerden que al final de la sesión va a aparecer una plantilla así como la están viendo ustedes aquí en la presentación para que nos hagan favor de contestar una encuesta de satisfacción y pues, igualmente agradecerles. A continuación tenemos también nuestra página de Macmillan Education y así mismo las redes sociales en las que ustedes pueden acudir, incluyendo el correo electrónico, para tener una comunicación directa ya sea en Facebook, en Instagram o bien en YouTube. Pues terminamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes y a todos los profesores que nos acompañaron. Fue un placer. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues muy buena tarde y esperamos verlos pronto en las redes sociales. Van a encontrar más sesiones como esta, de otros materiales, de otras temáticas. Y bueno, pues por lo pronto nos despedimos a nombre de Macmillan Profesional. Muchísimas gracias a todos.